WhatsApp. Lamentable el servicio médico en el interior. Y la culpa no es de los médicos. El que tiene que agarrar las riendas es el Estado. La salud es un desastre. Estoy esperando hace 1 año y 6 meses para operarme de hernia. Mi esposa hace 4 meses espera un dermatólogo. ¿Les parece que es normal? Twitter. María Gómez. En Montevideo hay una sola alergista por salud pública que atiende en el Samboa. 2 años esperé por fecha. Desastroso. @antilore40. Un país tan pequeño no debería tener tantas diferencias entre la capital y el interior. Mala gestión de Estado. Facebook. Aldrin Araujo. Hola, soy de Fraiventos. Mi esposo desde septiembre espera para una consulta traumatológica porque hay uno solo. Vero Martínez. Yo realicé un tratamiento oncológico, el cual si no tuviera los medios no podría realizarlo. Y de una institución a otra, los precios de las quimioterapias eran exageradamente diferentes cuando era la misma medicación y el mismo tratamiento en todo. Vergonzoso. Es todo negocio. Comenzamos a escuchar todas las voces en este jueves 15 de junio, intenso jueves. Y lo que ustedes veían son algunas de las voces en nuestras redes sociales que como siempre apreciamos, valoramos mucho. Aquí había como algunas miradas un tanto negativas. Cuando estuvo Álvaro Villar, llovieron también mensajes en el otro sentido, valorando lo que se está haciendo en el Hospital Maciel y en otras áreas de la salud pública. Jueves 15 de junio, intenso. Por ejemplo, un repunte firme de la economía, bajó el boleto. Digamos que para el oficialismo la contracara puede llegar a ser que una vez más Sendic afronta dificultades, su lista 711 una vez más se determina como en un cisma, está fracturada de acuerdo a lo que veíamos también en Telenoche, y hay otras cuestiones. El Frente Amplio en principio respalda el proyecto de rendición de cuentas que les presentó el equipo económico. En materia sindical fue procesada la persona que estaba indagada por lo de las viviendas sindicales. Muchos temas muy intensos, pero además tenemos 2 temas importantes para hoy. Antes, si me permiten, porque hay muchos compatriotas que le están pasando realmente muy mal. Y queremos señalar que también todas las voces se sensibiliza, se suma a esta situación. Tengo al móvil en Paysandú. Gerardo Martínez ha estado trabajando durante todos estos días. Gerardo, simplemente este contacto tiene que ver con eso, con que no perdemos de vista esa situación. Sería interesante que un día también llegaras por acá y nos contaras qué has vivido allí, pero lo cierto es que estamos en contacto en vivo contigo. Te mando un abrazo desde acá. ¿Qué tal? Muchas gracias, querido Daniel. Gran abrazo para ti, para todo el equipo de Todas las Voces. Estamos efectivamente en Paysandú a propósito de esta situación de las inundaciones. Naturalmente, Daniel, con la muy buena noticia que compartimos contigo a través del Centro Monte Carlo de Noticias, es que ha comenzado a descender el río. Pero yo invité, si te parece bien, a Marcos García, que es el presidente del Comité de Emergencia, para que brevemente, Marcos, nos cuente a propósito de cómo va la situación. Buenas noches y bienvenido a Todas las Voces. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Y bueno, diríamos en una tensa calma, porque de hecho el río Uruguay ha comenzado a descender, muy lentamente, pero ha comenzado a descender y bueno, de todas formas tenemos alrededor de 3.000 personas que han dejado sus hogares, estamos hablando de más de 800 familias, de las cuales hay unas 300 personas que están alojadas en algunos de los lugares que están definidos por el Comité Departamental de Emergencia. La semana que viene probablemente comiencen a retornar a los hogares, ¿es posible? La bajante va a ser lenta en función de la información que nos ha dado Salto Grande y de todas formas también comenzamos a trabajar en el día de hoy lo que es el plan retorno. Plan retorno que para nosotros es igual o más importante que lo que fue todo el proceso de evacuación, teniendo en cuenta el evitar determinados riesgos los cuales afrontamos, riesgo desde el punto de vista eléctrico, riesgo desde el punto de vista de las estructuras, riesgo por supuesto desde el punto de vista sanitario. Entonces, de la misma manera que se trabajó en lo que fue el proceso de evacuación, es fundamental el trabajo y el compromiso de todos los integrantes del Comité Departamental de Emergencia para que el retorno sea seguro. Marcos, finalmente, ayer el presidente de la República dispuso que el Sistema Nacional de Emergencias se reuniera con ustedes para tratar de reasentar a estas familias que están sufriendo los efectos de las inundaciones. Se habla de la posibilidad de un reasentamiento entre 200 a 500 familias aproximadamente. Bueno, el día de ayer no manejamos números. Lo que sí manejamos fue la firme decisión del señor presidente de la República
en enviar a la delegación que estuvo presente aquí en Paysandú, no solamente recorriendo, sino reunidos con el Comité Departamental de Emergencia y con el Intendente, definiendo y trabajando determinados proyectos desde el punto de vista estructural, que de hecho algunos de ellos ya se han dado inicio por parte del Gobierno Departamental de Paysandú, como es una política de realojo, como es el plan de ordenamiento territorial, que estará para su aprobación en la Junta Departamental, y como lo es también el control a través de la Policía Territorial para, una vez iniciados los procesos de realojo, hacer los controles correspondientes. El famoso muro para evitar las inundaciones por ahora queda postergado. Ni siquiera se planteó el tema de un posible muro para controlar inundaciones. Muchas gracias, Marco. Un gusto de ustedes. Marco García, entonces, quien es el presidente del Comité de Emergencias Departamental aquí en Paysandú, donde naturalmente hoy, Daniel, estamos en una noche que yo te diría es absolutamente agradable. Estamos en torno de 19 grados de temperatura a esta hora, está cubierto el cielo, algunas amenazas de probables precipitaciones. Muchas gracias, Gerardo, como siempre, ¿eh? Y la idea era estar junto a esa gente damnificada y sobre todo a los desplazados que lentamente irán regresando a sus hogares, ojalá. Después están las contracaras, ¿no? Por ejemplo, hay también otros uruguayos que aprovechan estas circunstancias para robar, ¿eh? Rateros de poca monta, pero la verdad que indigna que ante esta circunstancia tan dramática existan estos personajes. Y después está el otro delito, uno que vamos a tratar acá más adelante en el segundo tramo. Ese sí es de temer, por lo menos la consideración de mucha gente va en el sentido de que se ha establecido algo así como la cultura narco para el ajuste de cuentas, aquí nomás, a 20 o 30 minutos de este lugar en el que estamos. Y eso preocupa. Vamos a tener dos miradas muy calificadas sobre este asunto más adelante aquí en Todas las Voces. Pero decíamos que es un jueves intenso. No está Conrado Hughes de viaje, un viaje de placer con su hijo que va a celebrar 40 años y él 70. Lo van a hacer allá por Londres y París. Nos compartía una imagen preciosa, una fotografía. Pero está Miguel Mansi, que lo sustituirá durante estos martes y jueves por delante. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, encantado de estar acá, Muchas jugando gracias. en este cuadro, aunque sea de suplente. Aunque sea de suplente, pero vio que es lindo jugar. Muy lindo. Es lindo jugar. Mantenemos una lógica a veces, ¿no?, de confrontación con Óscar Andrade, como usted ya le conoce además, le conoce las claves porque ha estado en otros espacios. Vio que bajo el boleto, ¿está contento, Miguel, con eso? Estoy desconcertado, porque lo que habla de eso es de un enorme, confirma la gigantesca improvisación que hay en la Intendencia de Montevideo, porque hace 3 meses subió y ahora bajó. Entonces, antes subió porque era imprescindible y ahora bajó porque es posible. ¿Y qué pasó en el medio? ¿Cambió algo? Porque la paramétrica famosa del costo del boleto se integra 75% por salarios, el resto por combustible, amortización, equipos. Nada de lo que determina el precio del boleto bajó. Ya empieza negativo. ¿Por qué bajó entonces el precio del boleto? Óscar, estamos todos locos. Que me devuelvan la plata estos 3 meses. Yo afortunadamente no me he jugado. Tengo acá que me devuelvan la plata. 50 años que no pago un boleto Mansi. Que me devuelvan la plata estos 3 meses. 50 años que no pago un boleto Mansi. Si ¿Sabe qué? Pero mis hijos lo pagan y mi mujer lo paga. Se le genera un gran problema. Mansi, creo que va a estar de acuerdo con esto que tengo acá. Esto es una comunicación de Ascot. Sí. Ven en el subrayado, en fluo, una consideración que seguramente Mansi coincidirá con ella. ¿Está de acuerdo con Ascot? Se va a brotar, se va a brotar. Sí, se va a brotar. Que sale en grano. Después les leo lo que dice Ascot. Después, se va a brotar. Óscar, ¿está bien que haya bajado el boleto? Sí, yo creo que sí hay posibilidad. A ver, fuimos críticos, el movimiento sindical fue crítico cuando el aumento del boleto en general. Entonces, independientemente de la opinión del gremio de base, de uno de los gremios de base del transporte, coherencia es, si fuimos críticos cuando aumentó el boleto públicamente, parece que es una buena señal que baje el boleto. Y yo me parece curioso porque cuando participamos en un debate de esto sobre el boleto, el argumento era que iba a volver a subir. O sea, no solamente que aumentó, sino que iba a volver a aumentar y que la promesa de que no aumentaba en el año se iba a incumplir rápidamente y que... Me parece que esa es una buena señal, no es la única. En un momento, sí, lo leí. En un momento extremadamente, y no comparto que te parece ante una rebaja del boleto en una lógica contraria a la rebaja del boleto. Bueno, acá dice, por ejemplo, la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte, en su punto número 3, que los trabajadores del transporte no vamos a ser cómplices ni rehenes de la campaña electoral del Intendente de Montevideo. Y no estamos de acuerdo ni participamos de ninguna forma en la resolución de medidas inconsultas que pueden poner en grave riesgo al sistema de transporte. Sobre lo electoral... Sí, pero me dejás, Daniel. Nosotros como PCNT, cuando el aumento del boleto a 33 pesos, sacamos una declaración pública cuestionando el aumento del boleto.
¿no? Cuestionando el aumento del boleto, que se descargaba a sus sectores más pobres, que tenía una circunstancia, no tendría sentido que hoy nos paremos en una posición diferente a esa, por estricta coherencia con el planteo que hicimos hace 4 meses atrás. Miguel Mansi, esto de lo electoral. Lo electoral es evidente. Martínez está en carrera y no es de ahora. En la orfandad de candidatos alternativos que tiene el Frente Amplio, destaca por varios cuerpos, muerto y enterrado como está Raúl Sendic, viejos, eternos, como están los bueno, Vázquez no puede más, pero que Mujica el Partido y Astori. Colorado hable de orfandad de candidatos, a mí me sorprende. Me sorprende. Entonces, claro que sí, que es parte de esta campaña, pero además digo, hay que explicar, esto no es regalar bolsas de papa y de harina y de azúcar y galletitas para los nenes. Hay que explicar, señor, por qué subió el precio del boleto hace 3 meses y hoy lo baja. Hay que explicar los subsidios. ¿Usted sabe cuánto se subsidia por año al transporte colectivo de Montevideo? 99 millones de dólares por año se subsidia. ¿Sabe cuánto lleva CUTSA? 65 millones de dólares. ¿Dónde está la piedra? ¿Dónde está el cangrejo abajo de cuál de todas estas piedras? ¿Sabe cuántos guardas hay? 1.700 guardas. ¿Qué vamos a hacer con esos guardias si efectivamente, como dice el intendente, estamos apostando a la tarjeta? Vamos a anticiparnos a ese problema, si no va a venir encima. ¿Qué vamos a hacer con el servicio? Porque la gente no va, la demanda de boletos es inelástica a la suba, porque la gente sube al ómnibus porque lo necesita. Es una condena viajar en ómnibus en las horas Vamos pico. a hacer esa radiografía, Miguel. La vamos a hacer, ¿sabe por qué? Porque además uno asume previamente que puede llegar a ser un tema capitalino, casi metropolitano, muy concentrado en Montevideo. Sin embargo, ¿cuántos padres, por ejemplo, tienen que enviarle partidas a sus hijos para que estudien en Montevideo tomándose el ómnibus? Lo vamos a analizar más adelante. Ahora se viene un tema árido, complejo, que también merece contexto, explicación, para lo cual hemos convocado a 2 calificados diputados de la Nación que de esto saben y bastante. El diputado del Frente Amplio, Alfredo Asti, y el diputado del Partido Nacional, Jorge Gandini. Antes, este informe que dispara el debate. Rendición de cuentas. 1. Paso a paso. Cambio de rumbo. La rendición de cuentas será solo para cubrir 2018. 2. Mensaje de prudencia y cautela. Gobierno empieza a tratar rendición con austeridad y cautela. 3. Aumenta el gasto. La rendición de cuentas 2018 supone un incremento de gastos de 172 millones de dólares, de los cuales 100 millones de dólares fueron diferidos el año pasado y aprobados por el Parlamento en 2016. La educación tendrá un aumento de 62 millones de dólares, que se suman a los 46 millones ya previstos, lo que totaliza 108 millones de dólares. 4. Se suben impuestos. Gobierno tiene los votos para aprobar suba de impuestos. 5. Críticas de empresarios y analistas. Analistas ven suba de impuestos a importaciones como un cierre de la economía uruguaya. 6. Prevén impacto en los precios. Aumento de tasa consular subirá 6% el precio de los autos 0 kilómetro. En materia de educación, a los 62 millones que ahora se incrementarían a la educación, vienen los 25 millones de dólares ya comprometidos a la rendición de cuentas que fueron alcanzados en el periodo anterior. Con lo cual implica una inversión significativa en materia de educación. Disculpen lo extenso de esta exposición, yo quería que quedaran muy claras algunas cifras y algunos conceptos, de modo de transmitir con rigurosidad lo que contiene este proyecto de ley. Supongo que el ministro va a dar mejor nivel de detalle que el que pueda dar yo en general. En definitiva, según los números que hoy nos presenta el Ejecutivo, y cuyos detalles evidentemente corresponden que los dé el ministro de Economía o el equipo económico de gobierno, estamos hablando de un incremento del gasto del orden de 112 millones de dólares. Quiero que quede muy claro. Tenemos un aumento de gasto de 172 millones de dólares para el año 2018. Vienen los 25 millones de dólares ya comprometidos a la rendición de cuentas que fueron alcanzados en el periodo anterior. Hay que agregarle 46 millones que ya están aprobados. Estamos hablando de un incremento del gasto del orden de 112 millones de dólares. Quiero que quede muy claro. Tenemos un aumento de gasto de 172 millones de dólares para el año 2018. La anécdota quedó en eso, dice allí el gráfico, y tiene que ver también un poco con
esa sensación que nos queda a todos que para entender temas tan complejos hay que estar muy informados en el detalle del número, y hasta a veces en la propia fuerza política puede existir este tipo de, digamos, desconexiones o de falta de sintonía fina. Lo cierto es que el ministro, que además era quien había asumido el rol de anunciar con números de qué se trataba, el ministro lo aclaró. Asti y Gandini, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Pareció existir un chisporroteo allí, Asti. Bueno, yo no sé si fue un chisporroteo, lo que sí sé que las cifras que presentó el ministro y el equipo económico ayer a la bancada de diputados del Frente Amplio son las que surgen de los elementos que tiene esta rendición de cuentas y lo que tiene el presupuesto nacional, que para el 2018 se mantiene. Por eso es que la insistencia del ministro en recalcar que hay 100 millones de dólares que estaban ya previstos, ya votados, ya financiados en el presupuesto nacional que votamos en 2015, que para el 2018 no se tocaron, siguen siendo los mismos, y un incremento de 72 millones de dólares que se dan en esta rendición de cuentas. Recalcó y corrigió, a su vez, lo que se había mencionado por parte de Miranda. Gandini, ahora con los números a la vista. Qué debate ese, ¿no? Qué entrevero, ya que es difícil explicar. La primera cosa, no son 172 millones. Ah, no me diga que me va a dar otra cifra. No, está mal hecha la cuenta, es una presentación en la comunicación. Los 100 ya estaban, los tenían en el bolsillo. En el año pasado se los sacaron. Entonces, los 100 que tenían no los tuvieron este año. Ahora para el 18 se los devuelven. No los puede sumar dos veces. Ya los sumaron en el 2015, cuando se aprobaron en el presupuesto. Ahora lo suman de vuelta. En realidad hay un incremento real en la rendición de cuentas de 72 millones. 62 para la educación y 10 para pagar un acuerdo con una parte de los judiciales. Es lo que hay. 72 millones de dólares. Eso para la educación significa un 0,1 del Producto Bruto Interno. Es decir, que no llega al 5. En mi cálculo no llega al 5. No va a poder cumplir el gobierno, obviamente, con la promesa del 6% para la educación al final, porque le van a faltar, el año que viene tendría que poner 550 millones de dólares más. Vamos, imposible. ¿Por qué se hace por un año? Por eso. ¿Por qué se incumple la Constitución de la República que dice que tenemos un presupuesto quinquenal? Se hace al principio para cada año y luego se corrige y se ajusta a cada uno. ¿Por qué, Jorge? A ver, dígame. Porque si lo hubiéramos hecho para cada año desde el 2015 sabríamos cómo aumentaba año por año y en el 2019 tendría que haber 6% para la educación y 240 millones de dólares para el plan de cuidados. No lo hicieron, dijeron en el 17 las cosas va a estar mejor, repartimos, barajamos de vuelta y vamos a poder distribuir. No pueden hacerlo, no lo pueden poner ni para el plan de cuidado que no tiene nada, tiene cero, los mismos 40 que tenía, se le sacaron 100 millones de pesos, se le devuelven, y para la educación no llegan, tienen el 5. Bueno, cada uno presenta las cifras como quiere, sí, obviamente. Claro. Dice que los números no mienten, mienten las personas. Bueno, y bueno, entonces, a la prueba me remito, entonces. Son las personas las que mienten. Hay un aumento con respecto a lo que se está ejecutando de 172 millones de dólares. No importa si se sacó o no se sacó. No, el año 2018 va a aumentar con respecto a lo que hoy se tiene 172 millones de dólares. ¿Por qué se hace anualmente? Por responsabilidad. Ya lo habíamos avanzado en el año 2015, cuando el presupuesto se presentó desarrollado en los 2 primeros años. ¿Por qué? Por las incertidumbres que había en ese momento. Y lamentablemente esas incertidumbres no solamente dieron una respuesta, sino que esa respuesta fue mucho más abrupta y negativa de lo que era esperable en ese segundo semestre del año 2015. Pasó lo de Brasil, pasó lo de toda la región, y varios problemas en el mundo. Esa era una incertidumbre que nos obligó en el 2016 a corregir esa proyección. Pero dijimos que eso era temporal, que seguramente se iba a recuperar. Y bueno, en el 2017 estamos viendo, y hoy tuvimos, y tú, Daniel, lo adelantabas recién, un dato que es realmente significativo, que ayer no lo conocíamos, o por lo menos no lo conocíamos todos, o sea... el repunte de la economía. El repunte de un importante repunte de la economía que está basado en los fundamentos de que Uruguay puede seguir creciendo. Y eso es lo que se refleja en este año 2018, esperando
para el final del periodo 2019 y 2020 poder mejorar aún más esos recursos. Óscar Andrade, hoy decíamos que el Frente Amplio en principio pretende respaldar el proyecto de rendición de cuentas que plantea el Poder Ejecutivo. Sí, hay dos discusiones ahí. O sea, una tiene que ver con la profundidad de los cambios en materia fiscal. Nosotros hemos defendido ahí iniciativas que van más a fondo en los cambios en materia fiscal, por ejemplo, que el IRPF Franja 1 sea progresivo y que no tenga la misma tasa de imposición una empresa que tiene una renta empresarial mediana que una empresa que tiene una renta empresarial grande, o cambios en el impuesto al patrimonio, para permitir resolver el dilema presupuestal. Esto es, cómo se logra determinado presupuesto para la educación, determinada inversión pública en obras de infraestructura, sin incrementar el déficit, atendiendo que tenés una circunstancia de déficit importante. Y ahí tenemos diferencia en el sentido de la profundidad de las modificaciones en materia fiscal, por más que compartimos las propuestas hechas tanto respecto al arancel externo con la tasa consular de 3 y 1 punto como la propuesta del impuesto a los juegos. Ahora, la otra discusión es cómo te parás en una circunstancia de dificultad, y ahí hay una diferencia profunda, porque ¿cuál es la primera dificultad que tenemos para este debate? No tenemos propuesta de la oposición. O sea, ¿cuál sería la propuesta de la oposición para la de Gandini, la de Mansi, en una oposición que hoy no está liderada ni por el sector que lidera Gandini, ni por el sector de Mansi? Está liderada por el herrerismo, por Novi y por Vamos Uruguay. Son los sectores que hoy están liderando la oposición y los que tendrían que articular una propuesta alternativa de rendición de cuentas, ¿no? O sea, porque está bueno discutir propuestas, está bueno discutir propuesta contra propuesta, y en ese discutir propuesta contra propuesta, en un escenario económico complejo, le voy a pedir a Gandini que me permita terminar y después lo opina y defiende su idea con pasión. Cuando tuvimos una circunstancia de dificultad similar en el presupuesto del 2000, la decisión fue la que recomendaban los analistas: no ir por el lado de defender la inversión social, sino ir por el lado del recorte. Y hubo recortes importantes en área social, recorte importante en la inversión. Yo puedo mostrar las tasas de incremento de los jubilados de 1,5% contra un 10% de inflación, y el resultado en términos sociales y económicos fue dramático. Voy a ir con Gandini, antes Miguel Mansi. Es bárbaro, ¿no? Ahora la culpa la tiene la oposición. Es maravilloso. Resulta que la responsabilidad del Estado de la economía, la responsabilidad de la marcha del país es de la oposición y no del gobierno. El gobierno tiene la principal responsabilidad, tiene que articular una propuesta decente, y la oposición la discute, entre otras cosas, y ahí empecé a proceso de discusión. Claro, si seguimos creyendo que somos partido único y tenemos mayoría parlamentaria, no entendimos nada. Ahora empezamos a discutir, y vamos a discutir de lado y lado, y cada cual va a bajar su propuesta. Fíjense ustedes que esto se explica muy razonablemente. El gobierno tiene a su disposición 310.000 funcionarios públicos, 70.000 más que lo que recibieron cuando... toda la semana tengo que estar más. Pero claro, y tiene los 100.000 millones de dólares, tiene toda a su disposición, porque hacer propuestas cuesta tiempo, dinero, esfuerzo e información, que es la que nos retasean todos los días, y hay que acudir a la legislación para enterarse de 4 números, para enterarse, de cuántos boletos se venden por mes en Montevideo. Así que por supuesto que la responsabilidad es del gobierno. Hay un informe de Roberto Hernández que me parece muy interesante y quiero que le presten atención. Antes Gandini por una alusión. No, pero también a mí también aludió a los dos. Sí, a ver. ¿Andrade te aludió? No. Saludo general. No, yo creo que esto es la evidencia de que el modelo económico que ha instalado la izquierda en Uruguay ha fracasado. Y sí, en los 10 mejores años de la economía, donde se duplicó la economía del país, que pasó de 20.000 millones de dólares a 55.000 el producto, se duplicó el endeudamiento externo y pasamos de 16.000 millones de dólares a 33.000 millones. Es decir, creció toda la economía y nos endeudamos más que nunca. ¿Y dónde está la plata? ¿Está en el tren? ¿Está en las carreteras? ¿Está en la educación? ¿Está en la infraestructura? ¿Está en la calidad del empleo? ¿Está en el valor, en el precio de los insumos para la producción nacional? No está en ningún lado. Está en ANCAP, está en un Estado que no tiene un modelo eficaz. Entonces hay que seguir recargando impuestos para pagar unos gastos de aquella época. Hoy debemos el doble. ¿Sabe cuánto vamos a pagar de deuda externa? Vamos a pagar 3.100 millones de dólares de intereses y amortizaciones mínimas. La mitad de intereses. Cuando el Frente Amplio estaba en la oposición y Andrade no usaba saco, en aquella época, la deuda externa era inmoral y no había que pagarla. Ahora vamos a pagar lo que nunca jamás pagamos,
3.100 millones de dólares este año. Hay que conseguir 1.000 millones para UPM. Bien, vamos Jorge. a pagar 3 veces eso. Vamos a seguir con el Ese es un modelo que debate. no cierra. Ese es un modelo que no cierra. Preciso aclarar un No, poco. no entendí la alusión a la indumentaria. Si el debate es el del saco, demuestra que tenemos una pobreza argumental muy profunda. Voy con Asti y luego con Andrade. No, un fracaso la política económica de los gobiernos de izquierda. Ese fracaso que llevó, por ejemplo, a reducir a la cuarta parte de la pobreza, a la 30ª parte de la indigencia, a la mitad del desempleo. ¿En los números que pone usted? Sí, ahora son falsos, los números son falsos. Bueno, eso sí que es nuevo. los vamos a discutir. Ahora estamos discutiendo lo que nunca se hizo, discutir los números técnicos. Todos los días. Bueno, está. Esto no es el INDEC argentino. Este es el Instituto Nacional de Estadística, reconocido y avalado internacionalmente. Pero que el fracaso, hablan de esta política, los que nos llevaron permanentemente de crisis en crisis, de estancamiento en estancamiento, que nunca tuvimos un crecimiento prolongado, nos vienen a hablar de fracaso a nosotros. ¿Qué van a hacer este año? Pero que realmente, basta cualquier número que pongamos arriba de la mesa. Nadie se preocupa por la deuda externa. Primero que no es deuda externa, es deuda pública, porque alguna de la parte de esa deuda no está en el país y no está. Acabamos de si estuviéramos tan grave con respecto al monto de la deuda, acabamos de sacar un bono en pesos uruguayos sin indexación al 10%. ¿Eso qué demuestra? ¿Que es preocupante el nivel de la deuda para los inversores? ¿Cuánto pagamos? Eso demuestra que es una tasa en pesos, o sea que hemos cambiado la dolarización que tenían tradicionalmente en nuestra deuda por moneda nacional, con tasa fija y con plazos convenientes para el repago, que el crecimiento que tenemos asegura el repago. Sí, yo voy a colocar de vuelta la discusión. Todas las semanas tenemos la misma discusión de los ingresos al Estado, dónde se ingresó en el Estado. Informe de la Oficina Nacional de Registro Civil, hay un 20% de los ingresos al Estado que son en las intendencias. Después le voy a pasar un podio que lo quedé debiendo de la semana pasada. En la ANEP es más del 54%, en el Ministerio de Salud Pública es más de un 8%. O sea, ¿dónde ingresó en el Estado? Ahora, miremos la forma de ingreso al Estado, porque en las intendencias, que en la terna donde más se ingresó, la terna entera, ¿no? que la prometí la semana pasada, está Soriano, Cerro Largo, Artigas, de la mayor cantidad de ingresos de funcionarios, ¿no? Digo para mirar el podio. Además tienen 2/3 de ingresos que son designados a dedo. Y la intendencia de Maldonado tiene más de 100 cargos de confianza electos en el año 2015, de los 500 totales del país. De los 500 del país, 100 son colocados. 100 son colocados. No. Yo le acabo de explicar que más del 50% es en la ANEP. Entonces lo que tendrían que colocar es la discusión de decir, ¿cuál es la propuesta programática? Después sigue un 20% en las intendencias, que le puse el podio de dónde ingresaron más en las intendencias. ¿Qué intendencias fueron las que más ingresaron? Para la coherencia en términos de la discusión de lo público y lo privado y la forma en la que gestionamos. Lo de la ANEP es engañoso. Roberto, lo de la ANEP es altamente engañoso. Perdón, me decía Mansi. Que lo de la ANEP es muy engañoso. Ya me lo dice. Lo de la ANEP es muy engañoso. Sobre eso estuvo trabajando Roberto Hernández. A ver, exactamente. Vamos a hacerle algunos numeritos. 60.000 millones de dólares prácticamente es el PBI. Se quiere llegar al 5% entonces para 2018. Lo que se gastó en el año 2016, de acuerdo a lo que nos confirmaron en el Codicen a todas las voces, para toda la educación son 76.000 millones de pesos. Saque algunos números. Para toda la educación, 76.000 millones de pesos. Solamente para la ANEP fueron 52.900 millones de pesos. De esa plata, que es el presupuesto base que tiene la educación, estamos hablando de la ANEP, que es primaria, educación inicial, secundaria, UTU, formación docente. De toda esa plata, el 85% va para salarios. Mire, yo traje unas moneditas para hacerlo bien gráfico, para que usted lo entienda. ¿Lo puede utilizar usted? Ahí está. Devuélvale las moneditas 1, después. 2, 3, 4, 5. Tengo 100 pesos acá. 6, 7, 80 y 5. 85 pesos va para salarios. Para inversión, me quedan 15 pesos. ¿Sí? Gastos e inversión, exactamente. Pero la mayoría va para inversión, escuelas. Hacer una escuela sale $1 millón de dólares, por ejemplo. Solamente esto. Con esto quiero decir, está bien, los salarios... No, esperá. Los salarios, escúchame. ¿Sabes lo que ganaba? Lo sabes bien. Sí, en 2005, 5.000 pesos pagaban. En 2005 cobraban 12.381 no gobernaban los marcianos, ¿no? pesos.
En 2020 se quiere llegar a los 25.000. 5.000 pesos en 2005 salió un maestro. Está bien, está bien. No, está bien. Hoy serían 15.000. Yo hablo en la época del Frente Amplio. Se quiere llegar al final de este periodo a 25.000 pesos, valor lo que 2015, representa valor Valor 2015, sí. Va a llegar a 30 y pico, ¿no? En Sí, términos bueno, reales. va a ser 35.000 Sí, está bien. Bueno, pero la canasta básica también va a subir. Sí. Por eso. No, a valores de hoy digo 35. Ahí está, por eso. Es que el total va a ser 101,9%. De acuerdo a lo que dice el Codicen en la página del Codicen. Está muy lejos de lo que pretenden los funcionarios y los docentes, que pretenden justamente media canasta básica. ¿Qué me decía Miguel usted sobre esto? Le decía, mire, que tengo un dato curiosísimo, porque el diputado Dasti y el señor Andrade, con idéntico brío, señalan los avances que se concretaron estos años de gobierno progresista, tomando como línea de base la crisis del 2002. Ciertamente, todas las cuentas parten de la línea de base de la crisis del 2002 que atravesó este país y que lo partió en 1000 pedazos, al cabo de la cual entregamos el gobierno creciendo. El gobierno de Jorge Valle, que administró la crisis del 2002, entregó el gobierno creciendo un 4% ese último año de gobierno. Caído un 20%, pero digo, fíjese usted que en esa misma crisis del 2002, que invocan como bestia negra, fue cuando se reimplantó el arancel para las importaciones, que dijeron después en el Frente Amplio que apenas fueran gobierno, lo iban a derogar, y ahora resulta que lo aumentan. Fíjese usted, invocando la crisis del 2002 para señalar lo que avanzó el país en ese entonces y echando a los mismos recursos que este país echó extraordinariamente cuando atravesamos la peor crisis de los últimos 100 años. Sí. Vaya paradoja. Voy a ir contigo, Vaya Oscar. paradoja. Antes, un comentario de Alfredo Dasti, porque además lo que tiene que ver con esa tasa ha sido indicado por expertos muy reconocidos como atentatorio contra la política comercial exterior que lleva Uruguay. No lo creemos, primero por el impacto acotado que tiene este aumento de la tasa, que ya existe la tasa. Acotado en términos porcentuales. Aumentado en términos porcentuales. Va a recaudar el doble. Y en forma temporal, excluyendo todo lo que son bienes de capital, excluyendo todo lo que son materia prima para la industria nacional. Por lo tanto, el impacto, que no lo hubiéramos querido tener, pero las circunstancias nos obligan a hacerlo, va a ser mínimo en un escenario en el cual las importaciones, que son las que están afectadas, ven reducido su valor por la baja cotización del dólar. A nivel internacional, no solamente acá, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, eso veía cuando empezábamos el programa la cotización de hoy del cierre del dólar, y eso indica que si lo miramos 6 meses atrás o un año atrás, el 3% que algunas importaciones van a tener es muy, muy acotado. Pero quiero una cosa simplemente, fundamentalmente para Mansi, que grita por los 70.000 empleados más. En el momento que vamos a tomar el 95, no el 2005, los funcionarios públicos representaban el 20% de los trabajadores totales. Hoy representan el 17%. ¿Por qué? Porque hay más trabajo que en 1995. Jorge. Es lo que dice el informe de la rendición de cuentas, dice que la tasa de empleo está bajando. Su rendición de cuentas, su informe, no el mío. Esta tasa, que no es una tasa, es un impuesto, Es va a arancel, recaudar... es un arancel. Sí, es un arancel, exactamente. Va a recaudar 100 millones de dólares. Y es bastante impactante. Y va a impactar no solamente sobre los productos importados, que se van a encarecer, recién había un informe sobre los autos 0 kilómetros. Ahora se derrama en otros sectores de la actividad. Y lo que pasa es que va a impactar sobre aquellos insumos que se usan en la industria nacional. O sea que efectivamente... hay sectores que agregan valor, es decir, que industrializan los productos primarios, que compran productos importados, y va a tener un sobrecosto. Nosotros venimos de un programa, el último, en lo que debatimos fue sobre el tema del empleo, las referencias del comportamiento del empleo en la década del 90, antes de la crisis, con la última década. Y estábamos hablando de esa comparación, donde miramos negociación colectiva, crecimiento del salario, participación de la masa salarial en el global de la economía. Todos esos indicadores fueron colocados acá con claridad. Y en el caso de empleo-desempleo, la década del 90 arrancó con un 8% de desempleo, año 1990, terminó con un 11,4% de desempleo en el año 99, no en la crisis del 2002, bastante antes de la crisis del 2002. Los datos del índice Gini, que mide la desigualdad, empeoraron en la década del 90 y el salario mínimo bajó en términos reales a la mitad. Y el aumento del salario real estuvo
particularmente concentrado, que explica el marco global del 5% anual, en los 170.000 trabajadores que tuvieron negociación colectiva en los entes, en el sector de la salud privada, no en el resto. Bancarios, o sea, hay que comparar resultados con resultados mirando, y muy desigual en los sectores que estuvieron desregulados. Entonces, el resultado de las políticas neoclásicas, ¿no?, del punto de vista social, económico y demás, fue contundente mucho antes de la crisis. Y lo segundo es, nada tuvo que ver en la crisis del 2002 el manejo del sistema financiero, mucho tuvo que ver esa circunstancia con el colapso posterior. Ale Labragá, te he estado observando. Claro, Sí. sigues este debate como seguramente lo están siguiendo en la casa diciendo, bueno, pero ¿y a mi bolsillo qué? Por Claro, ejemplo, exactamente. Volvemos Además, a la economía de bolsillo. ustedes me ven que estoy todo el tiempo con la tablet porque, bueno, como acá justamente leemos en este caso todas las voces, me interesa mucho saber, ¿no? Y más allá de todos los números que se manejan, claro, la gente lo que quiere saber es, bueno, esto cómo influye en el día a día y sobre todo qué es lo que se viene a nivel parlamentario, ¿no? Ahora cuando ingrese, ¿cómo ven ustedes la entrada de esta rendición al Parlamento? Bueno, creo que es con mucho optimismo. Va a ser un trabajo arduo, por supuesto, lo es siempre, lo ha sido siempre en los 12 años anteriores. Primero, para conseguir la cohesión de la bancada oficialista, no hay por qué ocultarlo, cuesta, eso da trabajo. Lo que sí tenemos, y de alguna manera ahí sí rescatamos lo que decía Mansi hace un rato, tenemos que darnos más tiempo esta vez para conversar con la oposición. A mí no me preocupa el voto 50, o mejor dicho, no me preocupa solamente el voto 50. Me preocupa el voto 51, 52, 53, esperemos que 60, esos votos que realmente entiendan que esto es una apuesta a seguir adelante. Pero usted está admitiendo un error sobre un hecho consumado, faltó diálogo con la oposición, faltó tender puentes, aquello de la mayoría regimentada que dice Mansi. No, es regimentada, por eso mismo digo, por todo lo que cuesta realmente alinear y consensuar todo. Pero es un tema, es un trabajo que tenemos que hacer, porque Pero, tiene Daniel, que haber propuestas. nosotros... Del otro lado, ¿con quién hablamos? Si no hay propuestas. No, vamos a no faltar el respeto. No, hay propuestas colectivas. Cientos de propuestas. Y si quieren las ponemos sobre la mesa. Mira, a ver. Perdón, no me respondía. Yo quiero terminar. En algún momento. Yo lo que digo es que lo que no tenemos de enfrente, acá tenemos la cohesión del Frente Amplio. Del otro lado de la oposición, que en este momento son mayoría, tenemos tanta diversidad que es imposible llegar a la cohesión en una propuesta. Podrán decir que no, sí, es fácil decir que no. Ahora, proponer conjuntamente desde Unidad Popular a los sectores del herrerismo, del Partido de la Gente, pasando por al sector del Partido Colorado, es difícil elaborar una propuesta única. Estamos acá discutiendo sobre lo que nosotros, la oposición, conocemos por la prensa. Astori se lo presentó al Frente Amplio. Está en la página web. Muy bien. Está en la página Lean web. la página web. Ese es el diálogo que han tenido. Lean la página web y arréglense. Y después se quejan de que no tienen propuestas. Lo que tendrían que haber hecho es hablar al mismo tiempo que con el Frente Amplio con los demás partidos. Y tratar de construir, primero que nada, consensos. El Frente tiene tal diversidad ideológica y de posiciones que primero tiene que ver si ata adentro. Antes lo hacía con 50, ahora no los tiene. O sea, es un error no haber empezado a conversar antes. Porque ahora puede cerrar 49, pero a lo mejor no cierra 50. Y ese es un tema que está por verse. Si hay diversidad en la oposición, de verdad, en el gobierno, en el Frente Amplio, hay tal diversidad que es lo que explica a veces el que no tengamos proyectos para votar. No tenemos proyectos para votar en la Cámara porque los de la oposición, el gobierno no los trata, y porque los del gobierno no llegan. Ahora, también es cierto, Gandini, como señalaba Asti, que ha de ser difícil lograr una cohesión en la oposición como para presentar una alternativa. Pero la política es eso, es el arte de lo posible de una tarea muy difícil. ¿Lo van a intentar, por ejemplo? Pero por supuesto, lo estamos trabajando, claro está. Una pregunta. ¿Pero trabajando en qué? ¿En un proyecto alternativo? No, lo estamos dialogando. Sí, claro, en cosas concretas y puntuales. Ajá. Pero claro, no olvidemos que una ley presupuestal requiere iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, no la podemos presentar bueno, nosotros. muy bien. Una pregunta al diputado Asti. No puedo, la Miguel. curiosidad, porque de repente nos da una ¿Sabe qué? primicia. No tiene el timing todavía, pero a ver, por ser su jornada inaugural. Ustedes saben que yo tres veces. De repente nos da la primicia, dígame, hablando que además se toca con el tema de los funcionarios públicos, ¿tendremos el gusto de esta rendición de cuentas ver incorporado el artículo aquel que anunció el ministro Astori hace un par de años atrás, en virtud del cual cada 3 vacantes se llevan a llevar 2? ¿Se va a establecer efectivamente esto Está así? establecido en el presupuesto. ¿Y ahora en la próxima rendición se va a reiterar y se va a cumplir? Yo me gustaría una consulta, Mansi, ahí. Porque votaron en contra de que por cada 2 vacantes en la Fuerza Armada ingrese una, ¿no?
Votaron en contra en el Parlamento. No sé, sí, votaron. Vaya y revise o pregunte. Vaya y revise o pregúntele a Gandini, que le va a decir que sí. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a los diputados Asti y Gandini, como siempre, por la amabilidad y además por la capacidad que tienen de explicar lo complejo, lo complicado. Y además tendremos por delante más explicaciones de esta naturaleza. Ahora vamos a otro asunto que estremece muchas veces y que por más que uno no quiera apelar a adjetivos o a tintes que pueden llegar a rozar lo amarillista, da miedo cuando uno presenta determinado tipo de informaciones, por ejemplo, la referida a un episodio bien reciente donde 3 jóvenes de muy corta edad aparecen en el baúl de un auto ultimados, asesinados con códigos salvajes, violentos, con lo que parece ser un ajusticiamiento típicamente narco. ¿Cuál es el avance de este tipo de prácticas? ¿Qué está haciendo el gobierno para contener esto? Porque además nos consta que nadie está observando esto en términos de pasividad absoluta. Nadie está cruzado de brazos, pero hay que atender lo que decíamos en aquel primer programa. Cuando se evidencia una grieta, cuando en la casa de cada uno de nosotros se insinúa una manchita de humedad, es porque detrás hay algo de pronto que puede ser serio. Hay que reparar eso. Y esto es mucho más que una mancha de humedad. Esto es grave y nos compromete a todos como sociedad. Vamos a este informe y recibimos a 2 calificadas miradas sobre el tema. Ajuste de cuentas y enfrentamientos entre bandas. 1. Violencia narco en Uruguay. Investigan triple homicidio y lo relacionan con guerra narco. 2. Gobierno advirtió el fenómeno. Los traficantes disputan por el territorio, disputan por el cargamento de drogas, disputan por el mercado. Se roban mercadería entre ellos, se secuestran personas, se piden rescates, después empiezan los ajustes de cuentas y en muchas partes del mundo eso termina después pasando a otro terreno, a personas que no están vinculadas al mundo del delito y se ven expuestas a este tipo de delitos. Dijo el 30 de mayo de 2015 el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez. 3. Fiscal de Corte advierte aumento de homicidios a manos de sicarios. 4. Policía se prepara. Bonomi se mostró preocupado por el crecimiento en Montevideo de bandas de narcotraficantes disputando terreno e informó que en respuesta el Ministerio del Interior ha aumentado la importación de autos blindados y patrulleros blindados. 5. Bandas de peso. Y de paso, narcos brasileños usan a Uruguay de trampolín. Da gusto muchas veces saber que en Uruguay tenemos miradas tan calificadas aún para temas tan delicados. Por eso es un honor para todas las voces recibir hoy a Luis Eduardo Moraz, es sociólogo, docente, muy reconocido además por sus artículos. Ya veremos cuál es el perfil de su pensamiento. Y a Álvaro Garcé, abogado, fue comisionado parlamentario, también estuvo participando en candidaturas políticas. Si me permiten apenas un paréntesis. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Está en la política activa? Sí, sí, por supuesto. ¿Desde qué lugar ahora? ¿En asesoría de temas vinculados a la seguridad? Efectivamente, en eso. A Luis Lacalle Pou. Al Partido Nacional. Lacalle Pou, al Partido Nacional y brindando esa contribución desde lo que he trabajado y estudiado durante mucho tiempo. Bien, Luis Eduardo Moraz, ¿en qué etapa lo encontramos? Una persona además muy generosa en cuanto a sus artículos, pero trabajando con materiales para la academia también. Sí, por supuesto, soy docente de la Universidad de la República con dedicación total y bueno, justamente vinculado a este tema, en el año 2015 hice un censo de todos los adolescentes que estaban en ese momento privados de libertad, 530 adolescentes, se les hizo entrevistas y bueno, ahí surgieron una serie de datos que si es la oportunidad podemos conversar. Vamos a conversar sobre eso. Un día me dijo Huarteche, el inspector Huarteche, que además marcó un antes y un después, creo, ¿no? Su gestión fue extraordinaria, dicho por propios y extraños, ¿no? No sé si tiene una opinión sobre eso, Garcés, pero digo, en su momento fue valorado también por el arco opositor como... Sí, digamos, una cosa ha sido la actividad del inspector Huarteche, él personalmente, y naturalmente nosotros tenemos algunos puntos de vista críticos con respecto a las políticas de seguridad en los últimos años. Pero iba a fondo, digamos, con estas cuestiones. Me decía... hace ya bastante tiempo, Huarteche, antes de su desaparición física muy prematura, que los políticos no entienden lo que está pasando realmente en materia de inseguridad. ¿Comparte eso, Moraz? Estoy totalmente de acuerdo. Uno de los primeros datos que surgió en esta investigación que le comentaba sobre adolescentes privados de libertad es que todo lo que se opina, todo lo que se maneja en el ámbito político, en la opinión pública, no tiene base, no tiene ninguna base. 8 de cada 10 adolescentes habían trabajado
8 de cada 10 adolescentes habían empezado a trabajar desde muy temprana edad, horno de ladrillos, chacras, quintas, ferias, changas en la construcción, tareas fuera de la ley. Pero no porque el adolescente estuviera fuera de la ley, sino porque no tenían cobertura de la seguridad social. La informalidad del mercado de trabajo. Es el mercado laboral que tienen aquellos adolescentes que están en conflicto con la ley y privados de libertad. 3 de cada 4 adolescentes vivían en las peores zonas de Montevideo. Cuando uno cruza el lugar de residencia del adolescente privado de libertad con el lugar donde reside Montevideo, usted ve que 3 de cada 4 residen en el municipio A y D. Ahí se concentran los mayores niveles de pobreza, los peores indicadores educativos, las más altas tasas de desempleo, el fracaso de las instituciones educativas. ¿Y ustedes coinciden con eso de que a veces el sistema político no abarca en su complejidad este asunto? ¿Es así? Yo primero quiero agradecer la invitación al programa, es un placer además estar con el profesor Moraz. Tengo en este sentido un matiz en la apreciación, en el sentido que yo creo que hay un esfuerzo de la clase política por entender los temas de la seguridad y por dar una respuesta de carácter integral. Hubo una buena señal, creo que estaremos de acuerdo, cuando en el primer semestre del año 2010 se convocaron los grupos interpartidarios y hubo un documento de consenso que fue una luz de esperanza. Un documento de consenso que marcaba un camino para intentar una política de seguridad, una política en términos de Estado. Lamentablemente creo que después la acción posterior del Ministerio del Interior no honró todos los compromisos, más allá que en 2014 el propio Ministerio consideró que había cumplido con todos esos acuerdos de 2011. Creo que el Ministerio del Interior ha cometido errores en los últimos años y lo sigue cometiendo ahora en áreas estratégicas de la seguridad, que tienen que ver con el núcleo duro del problema. Bueno, yo creo que hay espacios que son zonas sin ley, no en el sentido que no exista la ley, sino que la ley no se aplica. Y estoy pensando, por ejemplo, en el escenario de algunos barrios donde el ingreso del Estado, estoy pensando en la fuerza policial, pero no como fuerza represiva, sino la presencia del Estado por la noche es escasa. No entran las ambulancias, no entran los patrulleros. Donde el Estado se apartó, por lo menos... Ahí es donde avanzó, por ejemplo, el narcotraficante. Por supuesto, porque el terreno que se abandona es rápidamente conquistado, sobre todo por las organizaciones que tienen esto. ¿Y usted está convencido, Garcés, que el Estado abandonó ese territorio? Yo creo que ha ido retrocediendo en algunas áreas, en algunos barrios. Creo que ha ido retrocediendo, por ejemplo, en zonas como las tribunas, que han sido abandonadas y que hoy son espacios sin ley, absurdamente sin ley, donde el Ministerio del Interior, con una obstinación incomprensible a esta altura, ha sostenido que no ingresa, condicionando el cumplimiento de un mandato constitucional. De acuerdo a la Constitución, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, tiene la tarea de la conservación del orden público y la seguridad pública. El Ministerio del Interior está omiso en tratar, por lo menos, de recuperar eso que usted entiende como territorio perdido. Y le puedo mencionar brevísimamente otro ejemplo más. Es incomprensible que en un Estado de Derecho que dice llevar adelante una política de combate al crimen organizado, se permita que existan organizaciones mafiosas dentro de las cárceles que estén en contacto permanente con el exterior, reclutando y coordinando acciones delictivas. Moraz, ¿algunos comentarios sobre esto? El primero de ellos es el sistema político. Yo creo que, de todas maneras, a pesar de que es cierto, hay acuerdos interpartidarios que podemos decir que no son del 2000, solamente del 2012, 2014, sino en el año 1995. La Ley de Seguridad Ciudadana, por ejemplo, se votó con la unanimidad de todo el sistema político. Fue una ley que lo que logró fue justamente muchos de los problemas que Garcés mencionaba recién, que se formaran mafias dentro de las cárceles. La Ley de Seguridad Ciudadana fue una ley que intentó resolver el problema a través de poner más gente en las cárceles. Creó una serie de figuras delictivas nuevas, incrementó las penas para las figuras delictivas que ya estaban, y como resultado de eso, hoy se prometió como una solución. Fue la solución del sistema político. Era una solución. Exactamente, Ley de Seguridad Ciudadana. 1995, 20 años después, tenemos 4 veces más personas en las cárceles y hablamos del narco y hablamos de los ajustes de cuenta como el resultado de la cultura carcelaria. Una cultura carcelaria que se llevó a los barrios, que se trasladó a los barrios, de acuerdo a la fuente del propio Ministerio del Interior, ha manifestado eso. Entonces lo que a mí me prometieron como ciudadano, como solución al tema, me generó un nuevo problema.
Ahora hablamos de las mafias, de los ajustes de cuenta y de los narcos y toda la lógica carcelaria que inundó el Uruguay. Ahora me llamó la atención eso de territorio sin ley, por ejemplo. En ese sentido yo lo que creo que no, si bien el sistema político muchas veces tiene el ánimo de escuchar a la academia, yo creo que en realidad las soluciones que han transitado el sistema político son justamente las que la academia dice que no son las adecuadas para resolver ese tipo de Y problemas. aquí Moraz incluye a todos los integrantes actuales del sistema político, oficialismo y el arco opositor, por ejemplo. No hago diferencia. Oscar, y querría que también, en este caso, Mansi opinara sobre este aspecto. Muchas veces aquellos flancos, aquellas debilidades que tenemos como sociedad, son los que permiten, o sea, son los que permean el ingreso de estas bandas de narcotraficantes, por ejemplo. Coincides también en un concepto que creo que te distanció en su momento de Mansi, y es en aquella raíz social del delito. No, yo primero estoy obligado a hacer una referencia. Yo soy amigo y compañero de la mamá de Micaela, que fue un montón de cosas. Fue jugadora de fútbol, trabajadora de Sara, estudiante de enfermería, Micaela, campeona olímpica en el 2008 del deporte, y que nunca tuvo nada que ver con el narcotráfico. Digo porque las informaciones al barrer, no voy a hablar mucho más de esto en términos de que creo que hay que respetar el duelo de los familiares, pero las informaciones al barrer y las redes rápidamente generan un conjunto de cosas que parece que perdemos la mínima humanidad, es decir, tomarte un espacio para saber, para ponerte en el lugar del otro, que es lo mínimo que hay que colocar. Después, una referencia que creo que hay que colocar, ¿no? A ver, Antonio María Costa, director de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga, ubica en 400.000 millones de euros anuales que son volcados del narcotráfico al sistema financiero. Cualquier referencia que intente combatir el narcotráfico, que no ubique el inmenso poder del sistema financiero en el mundo hoy y no ubique la enorme influencia entre el tráfico de armas y el narcotráfico con el sistema financiero y el lavado como un componente de una empresa delictiva, y que no ubique la crisis urbana, un fenómeno de época de los últimos 200 años de explosión de gente en las ciudades y de explosión de fragmentación social y de... ¿Cuáles son los territorios que disputan los narcos? Y en función también del abordaje cultural. Yo lo que digo es, hay que tomar todo junto, ¿no? Respuesta que sea colocada solamente en el costado represivo, una respuesta insuficiente para un problema que tiene raíces mucho más profundas y que hay que abordarlo globalmente. Sobre lo que decía globalmente. Garcés, por ejemplo, que hay ausencia de la autoridad, o sea, que No, pero no es yo- que haya yo territorio lo que sin digo ley, es- la ley es la del narco. Lo que hay que mirar, ¿no? Primero estuvo la favela, ¿no? O sea, antes de que el narco se apropiara la favela, primero estuvo la favela, y primero estuvo la Villa Miseria, y primero el asentamiento irregular, y primero estuvo la explosión de la crisis urbana, y primero estuvo también en términos culturales una mirada, o sea, y la infantilización de la pobreza y el poder del narcotráfico vinculado. En América Latina Claro, esto ahora, es indiscutible. aquella cosa tentacular del narco, viste que empieza por un territorio y luego se va expandiendo. De hecho, hay algunas circunstancias que nos estremecen. Se o sea, impone al ejecuciones territorio a plena luz también. del día y a 10 cuadras de acá. Miremos informes internacionales del vínculo de los narcos con el territorio, pero también del vínculo de los narcos con las grandes empresas, del vínculo con los narcos con el sistema financiero, del vínculo de los narcos con los jueces en muchos lugares. O sea, miremos no solamente aislado en términos del vínculo con el narco, con el gurí que tiene 12, 13 años y lo tiene en la esquina de Campana, ¿no? Miguel Mansi, ¿desde qué lugar observa esto? Yo lo observo de un par de lugares, desde lo que se ha podido leer, pero además de cierta experiencia personal que me vincula muy cercanamente al tema, no porque sea narco, sino porque viví 8 años en Honduras. En 2 etapas, primero 6 años, después me fui a Washington 5 años y volví. Cuando volví, los crímenes se habían duplicado a cuenta del narcotráfico. Vi un proceso de deterioro de ese país que tanto quiero, porque ahí crié a mis hijos buena parte de su vida, que me estremece de solo recordarlo. Quiero decir un par de cosas. El sistema político es muy grande, mucha gente. Entonces, alguna parte del sistema político puede entender esto, otra parte puede no entenderlo, pero generalizar me parece siempre riesgoso. Respecto a lo de Oscar Andrade, me parece fascinante la capacidad que tiene para abrir la pelota y sacarse la responsabilidad encima. Yo no quiero a Oscar Andrade de ministro del Interior, pero de ministro de Economía del Presidente de la República, porque como tiene una visión holística y tal y cual, supongo que el día que le toque lo va a poder hacer bien. Yo quiero decir lo siguiente, mire, el narco opera de la siguiente manera, plata o plomo, eso todos lo sabemos, ¿eh? Entonces, si no lo agarra en el nido y este bicho echa a volar, después no le emboca porque vuela en zigzag. La plata o plomo no alcanza solamente a que está involucrado, ciertamente, directamente en las cuestiones del narco, sino que alcanza al abogado que tiene que hacerle la parte, al escribano, al ingeniero, al arquitecto, al contador, ¿ah? Al juez,
al policía, al jefe de policía, al comisario, termina con el diputado, el senador, el presidente de la República. Por eso hay que agarrarlo en el nido, y para agarrarlo en el nido hay que tener conciencia del problema. Entonces, cuando el distinguido académico dice que el sistema político no tiene idea de la dimensión de este problema, le digo, bien, puede ser que unos sí, otros no. El que es seguro que no da la talla, el que es seguro que no está a la altura del problema, es el ministro del Interior y toda la gente que lo rodea políticamente. Este señor que encabezó, fue parte del comando de una guerrilla que perdió, no puede librar esta guerra porque no tiene idea de lo que está hablando, porque lo que hace es minimizar el problema y lo que hace es expresar que el problema no es tan grande y encontrar excusas para justificar el retroceso del Estado. Pero físicamente, usted pasó en su noticiero, no hace tantos meses atrás, replegándose la fuerza policial en un barrio periférico de Montevideo porque lo atacaban con armas gruesas. Físicamente se vio en televisión cómo se replegaba la fuerza policial. Entonces, no estamos a la altura del problema, que es de un dramatismo que no tiene, pero no damos en la dimensión del dramatismo. Roberto. Daniel, primero que nada, quería decir que hace minutos antes de que comenzara el programa hablamos con la jueza que tiene el caso, la doctora de los Santos, de este, terrible atentado contra 3 jóvenes entre 17 y 21 años que fueron quemados y fueron encontrados dentro de un vehículo en la zona de Colón el sábado en la madrugada. No hay novedades, no hay detenidos, no hay indagados. Es más, los cuerpos no han sido entregados a los familiares, porque todavía no se sabe si fueron quemados vivos esas personas. Todavía esa pericia todavía no ha sido dada a luz. Quiero recordar que además de esta joven de 20 años a la que hacía alusión Andrade, había un chico fugado de Liniza, un chico de 17 años, y un joven de 21, que al padre lo habían matado, ¿sí? Que al tío lo habían matado de 20 tiros y a la tía la habían secuestrado delante de sus hijos y luego la prendieron fuego dentro de un vehículo, igual que lamentablemente sucedió en esta situación. Y antes de terminar quería hacer un par de preguntas por todo lo que se ha manejado acá. Quería preguntarle al comisionado parlamentario, cuando él estaba justamente en esa época como comisionado parlamentario, ¿qué se hizo para evitar lo que hoy señala? Porque esto no se forma en pocos años. Por supuesto. Viene de mucho atrás. Si antes, dentro de estos asentamientos, sí había intervención del Estado, y si el Partido Nacional es el gobierno, ¿qué va a hacer para poder controlar esta situación? Que va a blindar todo ese sitio, va a entrar con la policía, con los militares. ¿Cómo se va? Porque esto es un problema muy grande, más allá de la política. Bueno, Mansi hablaba de ciertas experiencias personales. Yo quiero mencionar una antes de ir a la pregunta que es bien interesante. Yo trabajé durante años como defensor público y en aquella época la posibilidad de una amenaza a un magistrado o la ejecución de un testigo o la ejecución de un funcionario judicial era inimaginable. Y estoy hablando del Uruguay y no de hace tanto tiempo. Es decir, esto ha cambiado muy rápidamente y para mal. Aquí somos varios los que íbamos al estadio, todos juntos a la tribuna de Ámsterdam, los de Nacional contra la Olímpica, los de Peñarol contra la América, y no había demasiado problema. Es decir, en muy poco tiempo se han perdido valores y códigos que eran muy importantes en el Uruguay tradicional y que creo que no es sencillo recuperarlos. Ahora, llegó el momento, frente a este tipo de mensajes tan graves, la ejecución de un testigo es gravísimo. Las amenazas a los magistrados también lo son, porque por un testigo ejecutado, ¿cuántos se callan la boca? A mí no me sorprendió, por ejemplo, que el señor Cervetti, funcionario de seguridad de Rampla, cuando salvó milagrosamente su vida, la de él y la del técnico López, después fue al juzgado como tantos otros, pero no se pudo llegar a identificar porque no querían hablar las personas. Hay miedo. ¿Cuántos son los delitos que se cometen y no se denuncian? Cuando las estadísticas del Ministerio del Interior nos hablan que hay un descenso en las rapiñas, bueno, habría que ver si es un descenso realmente en las rapiñas o es tan solo un descenso en la cifra de las rapiñas que se denuncian. Entonces, yo creo que hay que tener muy claro la magnitud, tomar conciencia de la gravedad que tiene este problema para buscar una respuesta en serio a nivel de todo el sistema político. Y sobre lo que decía Roberto... Bueno, hoy a mí me parece realmente insólito que se siga perdiendo el tiempo después de gruesos errores que se cometieron. Acá hay personas que ingresaron al penal de Libertad o a Concar procesados por delitos de rapiña y que hicieron un posgrado de crimen organizado, por ejemplo, aprendiendo
de criminales de vuelo internacional con quienes convivieron y estuvieron en contacto. Y esto el Ministerio del Interior lo ha reconocido, porque durante años se permitió esa convivencia de forma tal que yo escuché a algunos de los que son muy mencionados normalmente en los noticieros decir, caí por rapiña, ahora no rapiño más, me voy a dedicar a otra cosa, y lo cumplió. Entonces, se permitió, se toleró la convivencia entre delincuentes muy peligrosos de vuelo y de rango internacional, a los que se les facilitó todas las posibilidades de reclutar gente y de instruir. Y hoy, cuando se han formado, estos, los que han sido procesados por la justicia en nuestro país, tienen todas las facilidades para comunicarse 7 días a la semana, 24 horas. Y el Ministerio del Interior sigue omiso y sigue sin hacer absolutamente nada. ¿Sabe cuánto cuesta bloquear la señal del CONCAR? Yo no digo que todos los problemas de la seguridad se resuelvan con medidas de esta naturaleza, pero hay medidas que hay que tomar hoy. Y que no requieren una ley y que no requieren una gran inversión. Escuché el otro día que también es inconveniente ese bloqueo desde el punto de vista humano, por ejemplo, de evitar los celulares. Usted entiende que no. Realmente, Daniel, quedé azorado por el argumento, brevísimamente. Si el argumento es que no podemos bloquear los celulares porque va a haber un comercio de celulares en las cárceles, entonces legalicemos las armas en las cárceles y no hay mercado negro. La persona que está privada de libertad tiene derecho a la comunicación con el exterior. Y ese es un derecho que no se puede coartar. Eso no significa que si está procesado por un delito de crimen organizado tenga derecho a tener celular y a comunicarse libremente con el exterior. Quiero el aporte de Ale Labraga. Antes, Luis Eduardo, a veces hablamos en términos de terrorismo como con cierta ajenidad, ¿no? O sea, el terrorismo está en otro lado. Sin embargo, a veces queda la percepción, y lo digo desde mi más absoluta ignorancia en temas sociológicos, de que aquí hay como un efecto terrorista de estas bandas que pretenden avanzar sobre la base del terror. Por lo que describía Garcés, por ejemplo. ¿Eso cómo se evita en términos sociológicos o de sociedad? Se hubiera evitado si hubiéramos escuchado a Juan Pablo Terra, cuando publica en 1987 un libro sobre la situación de la infancia. Juan Pablo Terra, analizando datos de la infancia entre los años 1973 y 1984, introduce el tema del cual recién comentaba Andrade, que parece de hoy infantilización de la pobreza. O sea, el futuro del Uruguay es terrible si seguimos generando niños, un 40% en aquel entonces de niños que nacen, se reproducen y se desarrollan en situación de pobreza. Yo creo que estos narcos son los nietos de aquellos niños. Es un proceso de largo aliento que no se solucionó a lo largo de todo el periodo democrático. Vuelvo a repetir, se multiplicaron por 4 los presos, se generaron nuevos delitos, no lo resolvimos, al contrario, ahora estamos hablando de las consecuencias de haber multiplicado por 4 la cantidad de presos. Yo creo que cuando uno mira un panorama de los jóvenes uruguayos y su vínculo con el mercado de trabajo, ahí vemos que hay grandes baches. Cuando vemos los jóvenes vinculados al sistema educativo, creo que tenemos grandes baches y eso se traslada desde hace por lo menos un par de décadas. Normalmente hablamos de los niní y nosotros decimos, bueno, estos narcotraficantes son niní, ni estudian ni trabajan. Cuando uno analiza aquellos adolescentes que están privados de libertad o los que no están privados de libertad pero vienen de contextos muy pobres, uno se da cuenta que son sin posibilidades de acceder a una educación de calidad, sin posibilidad de acceder al mercado de trabajo en condiciones medianamente dignas. Si me permite, esto de los niní o de los sin, lo vamos a tratar en aproximadamente una semana, aquí mismo, porque me parece que es un tema sumamente importante. Álvaro, quiero ir con Alejandra. Antes... Le estoy debiendo una parte de la respuesta Una parte de la respuesta a Roberto y sobre todo algún comentario de Mansi. ¿Tú te afilias a aquella idea de que, por ejemplo, todo se resuelve con renuncia a Bonomi? No se trata... El ministro, yo creo que él, como responsable de una conducción, ha cometido errores y los errores tienen después los resultados tangibles. Yo creo que es el momento de dar un debate profundo sobre la política de la seguridad y de obtener del Ministerio del Interior la rectificación de cuestiones que son elementales. Yo he puesto 4 o 5 ejemplos concretos. ¿Y aquellas reuniones en Torre Ejecutiva, por ejemplo? Y fue una gran oportunidad perdida, porque a ese diálogo, el cual participé... ¿Cuántos fueron? ¿13, 14? ¿Cuántas fueron unas 20 reuniones políticas, 20. Unas 17, 18 reuniones técnicas. Le había perdido la cuenta. Mire, nosotros llevamos... nosotros, la delegación del Partido Nacional, llevamos 29 proyectos. Se trataron 4.
Se aprobó uno y en definitiva el resultado es pobrísimo, es ínfimo. Bueno, le responde a Roberto el segundo tramo de la pregunta. Hay una cuestión que es elemental acá. Yo creo que frente al retroceso del Estado y del Estado de Derecho ha llegado el momento de aplicar la ley, lo cual no quiere decir ser autoritario, todo lo contrario. Aplicar la ley en esto de la seguridad implica ser muy firmes en la prevención del delito, porque vale mucho más prevenir el delito que castigar tardíamente y correr a los delincuentes después que han cometido un daño y un delito. Y sobre todo ha llegado el momento de mejorar la efectividad de la respuesta penal, mejorar la cantidad y la calidad de la respuesta penal. El problema que tenemos hoy, creo, es un problema de impunidad. Ajá. Impunidad significa que de la cantidad de delitos que se comete, por ejemplo, de cada 100 delitos que se denuncian, se tienen 3 o 4 respuestas penales, 96 quedan impunes y 50 más no se denuncian. Pero además, a los 4 que ponemos presos, lo que hacemos es ponerlos presos mal, en pésimas condiciones, de forma tal que se perfeccionen en el hábito delictivo. Entonces, la mejora de la calidad, la intensidad de la respuesta penal es un elemento esencial como para mejorar el deterioro objetivo de la seguridad. Esto no es un problema solamente de sensación subjetiva. ¿No está de acuerdo con eso? De ninguna manera. Va a disculpar el amigo Garcés, pero decir que el 3% de los delitos es el discurso de su vida. Un discurso absurdo, que solamente se esclarece el 1% de los delitos. Y es algo que una simple regla de 3, los periodistas tendrían que en algún momento preguntarle al fiscal Subía cómo puede ser que cuando se procesan 6.000 personas por año con prisión solamente se castiga el 1%. Vamos a hacer la justicia eficiente en un 100%, 600.000 presos pide Subía. Y me parece que 600.000 pesos, toda la población uruguaya de 18 a 30 años. Moraz, ¿está dispuesto a debatir con su vida? Pero es lo que... Pero perdón, hay una cosa que yo quiero aclarar. Sí, lo va a aclarar, pero no le estoy haciendo una invitación formal. ¿Está dispuesto a debatir con su vida Pero acá? por supuesto. Hay una cosa que yo quiero aclarar y con todo el aprecio al colega, pues podemos discrepar y nos vamos a seguir saludando con el mismo afecto en la facultad. No es el discurso de un fiscal en particular. En la campaña de 2014, antes de plantear esto, investigué durante años las series de los delitos denunciados y de las respuestas penales. Y puedo decirle que entonces no es el discurso de un fiscal, sino que cuando digo que hay 4 o 5 respuestas penales, es un problema que tiene el Uruguay, que tiene la Argentina, que tiene toda Latinoamérica, y que para colmo lo complicamos día a día, haciendo peor las cosas, equivocándonos en la privación de libertad, con los menores, con los mayores. Por lo tanto, creo que no pasa por el discurso de una persona en particular. Acá tenemos instalado un problema de impunidad. Vale. No, me quedaba pensando y va a quedar para el próximo programa que inviten a Moraz el tema de estamos cuartos en el Mundial Sub-20, ¿no? Los chicos que les ha ido muy bien, primeros en las Olimpiadas de Matemática, pero también estamos en un alto nivel en cuanto a la encarcelación para los jóvenes, ¿no? Y eso es un tema que va ligado. Y para conversar en otro programa, si bien está muy ligado con esto que estamos hablando hoy. Voy a leer un par de mensajes que han llegado a través de nuestro WhatsApp y también les quiero hacer una pregunta relacionada con algo que estaban hablando. Uno de los mensajes dice lo siguiente: en mi barrio está la llamada isla, que quedó después de que hicieron los accesos a Montevideo, ahí enfrente a la teja, ¿no? De noche se oyen los balazos y es imposible pasar en auto porque se te paran delante y te roban. Este es un mensaje que llegó uno de los televidentes y el otro dice lo siguiente: hola, yo denuncié una banda de narcotraficantes ayudando a la policía y hoy no tengo ningún respaldo, gracias a que en este país se enteraron de quién los denunció y ya no puedo salir a la esquina de mi casa por miedo a morir, ¿no? En país chiquito nos conocemos todos, obviamente. Y esto tiene que ver con lo siguiente, que es algo de lo que decía Garcés. Mi pregunta es, ¿hay compromiso a nivel nacional para atacar este tema? Porque ¿quién va a tomar la, digamos, por la manija, ¿no? La situación para decir, yo voy, esto tiene un costo político, tiene un costo electoral, sea cual sea el partido que esté en el gobierno, ¿no? Ir, por ejemplo, si tuviéramos acá en Paraguay y Freire una boca de pasta base, dijéramos, bueno, vamos a ir contra esa boca de pasta base o contra esta gran organización de narcos. ¿Quién se anima a meterse ahí? ¿Qué mandan al ejército? Porque hay civiles, hay niños, ¿no? Siempre se pone en la primera fila también a los chiquitos, a la gente que, si hay alguna pérdida civil, ¿no? Pienso en esto si hubiera, como mucha gente pide, bueno, que vayan y que se metan en el barrio donde está tal o cual problema de droga. ¿Quién toma ese compromiso, ese riesgo en todo sentido? Hay una cuestión que me parece que es elemental. Partamos de la Constitución. De acuerdo a la Constitución, es deber del Poder Ejecutivo mantener la seguridad en lo externo y el orden en lo interno. Por lo tanto, es una responsabilidad que hoy tiene este Poder Ejecutivo. Nos podrá tocar o no en la próxima elección al Partido Nacional. Hoy es el Poder Ejecutivo.
Lo que entendemos es que no debe ser, la cuestión de la seguridad no debe ser discutida en la cancha chica y sobre todo debería darse de una buena vez un debate serio, responsable. No lo ha habido a nivel de políticas de privación de libertad, no lo ha habido a nivel de políticas de seguridad pública. Entonces, eso es lo que nosotros estamos reclamando. Ahora, pero se quiere tener ese debate, porque yo pienso que a veces el tema de la inseguridad y la droga, hay un negocio en todo sentido. Hay medidas, por detrás. vuelvo a lo que sostenía hace unos minutos, hay medidas que tiene que tomar hoy este Poder Ejecutivo, este Ministerio del Interior, con bonomi o sin bonomi, y que de la adopción o no de esas medidas está en juego la calidad de la seguridad pública en los próximos años, que es nuestra calidad de vida. Óscar. Sí, yo creo que hay que tratar de mirar las tendencias generales. El costado de cómo se reprime una banda de narcotraficantes es una parte de un problema que es mucho más complejo del cómo se reprime. De hecho, desde hace 40 años que esto para los Estados Unidos, con su capacidad represiva, es el componente central de la guerra ante las drogas, y la guerra ante las drogas, en cualquier balance que se haga en estos 40 años, ha sido un fracaso gigantesco, en todos los planos. En el plano de la seguridad, en el plano de los resultados con cientos de miles de muertos en estos 40 años, en el plano del consumo, en el plano de la destrucción de familias. O sea, la lógica de pongo todo el aparato represivo a combatir a las drogas ha tenido un resultado en América Latina terrible. Y en general se aborda poco los dramas que tienen que ver con décadas donde la fragmentación social ha sido muy dura, la fragmentación urbana ha sido muy dura, la guetización ha sido muy dura, y el vínculo del narcotráfico con el sistema financiero muy importante. Yo vuelvo a dar una cifra, 400.000 millones de euros anuales aporta el narcotráfico al sistema financiero. Pensar que cuando das esta discusión, y yo tengo acá las leyes que se votaron sobre el tema del lavado de activos, algunas por mayoría, muy pocas por unanimidad, muy pocas por unanimidad. O sea, pensar que el combate al narcotráfico no tiene que ver con combatir también el lavado de activos, que le permita al narcotraficante tener vínculos para poder lavar la plata que hace con el narcotráfico, es una mirada incompleta, como es una mirada incompleta no atender la crisis urbana, que implica que tenés cinturones de miseria donde los narcos te disputan el territorio. Entonces, el debate es todo entero, es generar una lógica para atender la infantilización de la pobreza, para que no sea por un paquete de papa frita, un gurí, campana del narco, es generar una discusión para que la urbanización tenga otra racionalidad, es generar una discusión que tenga que ver con combatir la cultura del narco en algunos barrios, es generar la respuesta represiva, es el sistema de rehabilitación, es cortarle al narcotráfico los vínculos con el sistema financiero a la vez que tengamos una propuesta de lavado de activos más rigurosa, ¿no? Bien, voy a ir con Miguel Mansi, pero antes quiero anunciarles que acaba de anunciar su día, que acepta el debate, quiere decir que ordenaremos las agendas, lo haremos con formato sumamente cuidado en materia de distribución de tiempos, así que Moraz, queda resuelto aquí en Todas las Voces el debate Moraz su día para estas próximas horas, estos próximos días. Miguel. Sí, gracias. Andrade parece que hubiera bajado de una nave espacial hace media hora a este planeta. Habla de las políticas de infantilización de la pobreza, habla del ordenamiento urbano, habla del crecimiento de la guetización. Y hace 12 años que es gobierno nacional y hace 27 años que es gobierno departamental de Montevideo. Si me y habla con una ajenidad. Con una ajenidad, tirando la pelota porque el sistema financiero, la política de Estados Unidos tiene 300 y pico millones de tipos contra 3 millones de tipos que hay en Montevideo. Con una ajenidad, con una distancia, como si no tuviera responsabilidad él y su partido y su coalición, que son los que son gobierno en lo nacional hace 12 años y en lo departamental montevideano, que es donde está más caliente el problema hace 27 años. Digo una cosa más, mire, tiene razón. Según los patrones internacionales, que el doctor Moraz conoce mucho mejor que yo, hay fases que se van atravesando y que van incrementando el riesgo de un país en ser capturado por el narco. Acá estamos en fase 3 de 5, ¿no? Cuando hay ajuste de cuentas, cuando se generaliza el sicariato, cuando se amenaza a los integrantes del Poder Judicial, cuando se mata a los alguaciles, cuando se mata a los testigos, cuando la policía no puede entrar a barrios, cuando la policía no entra a ferias, ya no a barrios, es la ocupación territorial temporaria, también para poder vender armas y droga, como acaba de denunciar el alcalde de Solimar. Cuando no hay control territorial del Estado, cuando el Estado se repliega, es que estamos estamos llegando a zonas rojas en el problema del narco. Y cuando el ministro del Interior, porque alguien es más responsable que otros, el ministro del Interior es más responsable que yo, y el presidente de la República es más responsable que el ministro del Interior, porque el ministro del Interior no está ahí por obra y gracia a su voluntad, sino porque Vázquez dijo que lo iba a mantener en el cargo. Ojo, y Vázquez ganó.
Así que claro, vaya que si habrá poca comprensión del tema, no solo en el sistema político, sino también en la ciudadanía, porque votaron a este hombre que dijo que iba a mantener a este ministro del Interior que está poniendo al país al borde del abismo en el tema del narcotráfico. Digo por último, fíjese usted qué desenfocados que estamos, que este señor ministro dice cada vez que hay un ajuste de cuentas es eso, y el subsecretario dice, si usted no anda en el narco, si usted no debe plata, no tiene ningún problema. No, mi amor, el ajuste de cuentas no es un problema solamente del muerto. Es un problema del daño colateral al que con el mayor respeto hacía referencia recién Oscar Andrade. Es un problema del que mata, no solo del que muere. Es un problema que la muerte se compra con plata. ¿Cuánto vale una vida hoy en este país? Es el problema del sicario, no solo el problema del muerto. Minimizar esto es criminal. Tiene que develar, investigar y llegar al fondo de cada uno de los ajustes de cuentas, porque atrás de eso hay un asesino. Sí, gracias. Ver, yo creo que es un debate con quien está minimizando el problema. Yo, en todo caso, lo que estoy tratando es de complejizar la situación, que es bastante más que existe el narcotráfico. Si existe el narcotráfico, entonces tenemos que luchar contra el narcotráfico de manera aislada. No, luchar contra el narcotráfico es luchar contra todos los vínculos que el narcotráfico tiene. Y luchar contra el narcotráfico, es una batalla que es del Estado y también tiene que ser de la sociedad, porque hay una parte que es cultural que es muy fuerte. Hay un trabajo que hizo un periodista hace unos años acerca de la cultura del narco que está instalado ahí. Ahora es cierto, Uruguay llegó a tener más de 200.000 personas en asentamientos irregulares y el descenso de personas en asentamientos irregulares ha sido muy leve, de 200.000 a 180.000. O sea, es cierto que hay dificultades desde el punto de vista del abordaje y esas dificultades se atienden con más, entendiendo que parte del drama está ahí. Y parte del drama está ahí implica un conjunto de medidas para resolver una situación de fragmentación social, de crisis urbana muy dura, que contribuye, o sea, miremos las tasas de natalidad, y las tasas de natalidad se concentran en los hogares más pobres, y donde tenemos mayor vulnerabilidad, y Uruguay atraviesa otro... Uruguay atraviesa... Mansi está obstinado en querer abordar el tema desde la cuenta política corta, ¿no? Y yo creo que es un tema mucho más complejo que la cuenta política corta. El tema es que es muy difícil sacar a Mansi de la consigna renuncia a Bonomi. Bien. No casi como un acto reflejo. Muchas gracias. Le aumento la apuesta. Nos vamos a ir a una brevísima pausa. Quedé, ¿sabe qué, Miguel? Con una imagen truculenta, tenebrosa, matarlo en el nido, ¿no? Que eso es algo así como entrar a sangre y fuego. ¿Sabe qué? Me lo responde luego de la pausa, ya nos estamos yendo, digo. Ale. Bueno, vamos a tratar de descansar mejor esta noche después del debate candente, y por eso vamos a ver el consejo que tienen nuestros amigos de Paganini Rossi, porque en el mes de junio Paganini Rossi extiende la promo para que te decidas de una vez por el mejor colchón para vos, porque te mereces un buen descanso. ¿Cuál es el mejor, espuma o resortes? En Paganini te van a asesorar para que elijas el adecuado. Por ejemplo, colchones de 2 plazas con 5 años de garantía. En espuma, el precio actual 10.990, la promo de la semana 5.990. En resortes importados, el precio actual 9.990, la promo semanal 7.990. Los colchones de resortes son de última generación y no requieren darlos vuelta. Para estas promociones y para todos los somiers regalamos un respaldo con posabrazos para la cama y estacionamiento propio. Realizamos medidas especiales, planes hasta 12 pagos sin recargo con tarjeta y envíos a todo el país. Paganini Rossi, innovando desde 1880. Están en Colonia 2223, el teléfono 2402-6393 y la página paganini-rossi.com. Este tema va a seguir, ¿y saben por qué? Porque la gente lo está reclamando. Quieren seguir debatiendo, quieren seguir aportando y quieren seguir escuchando a quienes tienen cosas para decir. Por eso este asunto va a seguir, seguramente en términos muy breves luego de la pausa y en programas posteriores. Ahora sí, vamos a hacer una brevísima pausa y venimos al cierre de Todas las Voces. Planteaba Miguel Mansi la imagen de agarrarlos en el nido, ¿no? Y allí recordé, no sé si hay una asociación de ideas, lo que me dijo Jorge Saravia hace ya un tiempo, entrar a fuego, a sangre y fuego. Fue lo que dijo Saravia. ¿Está de acuerdo con esa lógica de entrar a sangre y fuego a combatir al narco? Yo creo que he sido muy claro cuando digo que frente a la crisis del Estado de Derecho hay que actuar con firmeza y dentro de la ley. Dentro de la ley significa trabajar en la prevención del delito y trabajar en la represión del delito también. Pero que eso no nos haga perder de vista que hay derechos, que hay garantías, que en general
cuando se mantiene una buena presencia del Estado en todos los niveles, que no solamente el nivel policial, en todos los niveles, no es necesario después entrar a sangre y fuego. El gran desafío del Estado de Derecho es no entrar a sangre y fuego, es estar permanentemente para no perder el control y no llegar a ese tipo de reacciones pendulares. Ahora cerramos. Hay que entrar a educación y trabajo. Educación y trabajo. Muy bien, muchas gracias. Miguel, muchas gracias por su primera participación, notable, muy saludada en el WhatsApp, ¿no es cierto, Sí, Oscar? sí. Muy saludada. Casi tanto como Conio más. En fin. Bueno, nos vamos a reencontrar el próximo martes a las 20:30 con todas las voces por Montecarlo Televisión.